Buenas noches tengan todos. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares desde este su programa Aclarando Conceptos. Desde Anzoátegui Televisión, primero lo nuestro. Quien les habla, Rafael Acuña Pitol, certificado de producción nacional independiente 32541. El día de hoy tenemos un invitado muy especial y un tema muy especial. Pero antes, saludemos a nuestro patrocinante, Clínica Odontológica Yosimar Arismendi, diseñando sonrisas de impacto, con servicios de odontología, cirugía, prótesis. Allí lo atenderán con cariño, lo atenderán y atenderán su sonrisa. Sobre todo, su carta de presentación es su sonrisa. Yosimar Arismendi, Clínica Odontológica. La sede queda en la sede del Colegio de Contadores Públicos del Estado Anzoátegui. ¿Dónde queda eso? En la avenida Rotario, cerca de Boyacá Tercero. El día de hoy tocamos un tema bien interesante y por eso hemos invitado a un pastor amigo, un pastor casi familia, pues, por decir algo, al pastor Rolando William. Es el pastor de una de las iglesias más importantes de la zona de Barcelona, lo que llaman Boyacá, en el estado de Anzoátegui, con una gran cantidad de miembros y un trabajo social bien interesante. Y en conversaciones en estos días y viendo lo que está sucediendo en las noticias, mm, quedamos en hacer este programa con respecto a la familia. Ustedes saben que este es un programa para aclarar conceptos. Y el concepto que vamos a aclarar, no hay nadie más idóneo que el pastor Rolando William para hablar sobre ese término, la familia. Pero antes que todo quisiera que el pastor Rolando William darle la bienvenida y bueno, y que se presente. Pastor, preséntese a nuestra audiencia. Buenas tardes, bendiciones y paz para todos ustedes. Soy el pastor Rolando William. Actualmente, junto con mi esposa, pastoreamos la congregación de Visión al Mundo Boyacá desde hace 4 años. Bueno, Rolando William, ¿quién es Rolando William? Una persona que el Señor escogió en un tiempo determinado para que su palabra fuera llevada a todo lo que es los Boyacá y toda parte de Venezuela, donde el Señor permita y donde el Espíritu Santo nos lleve. Rolando William es un hombre que nació en Puerto La Cruz hace ya 52 años, en el año 1972. Es de padres separados, cuando ya era pequeño. Y bueno, y a medida fue creciendo, fue aprendiendo aquí en la zona, se graduó aquí en la zona, se casó aquí en la zona, padre de 2 hijos, Andrés y Camila, esposo de Karina, desde hace ya 25 años que estamos casados. Qué bien. Bueno, Rolando, quisiéramos, como es el acrónimo de este programa, que es aclarar conceptos. Vamos a poco a conceptualizar la familia como tal. El concepto jurídico de familia es la célula fundamental de la sociedad, es el concepto que todo el mundo conoce. Y en base a esto quisiera que le explicaras o nos explicaras un poco qué dice la Biblia sobre la familia. La familia en sí mismo no hay un concepto en la Biblia que determine, pero cuando estudiamos la palabra podemos ver que la familia dentro de la Biblia tiene que ser una unidad indivisible. ¿Por qué? Primeramente, porque dentro de la familia está el Espíritu Santo, dentro de la familia está Dios obrando, dentro de la familia están los padres que crían a sus hijos. Por lo tanto, la palabra de Dios determina desde los tiempos del Edén que la familia es importante para que toda sociedad crezca, para que toda sociedad determine una función. Sí, ahorita, desde hace varios años atrás, los psicólogos, los psiquiatras y todo, los sociólogos y todos aquellos que realizan estudios humanistas determinan o han querido conceptualizar la familia como tal, como que, bueno, un núcleo disfuncional donde crecen en las personas. Yo no creo en esa disfuncionalidad per se. ¿Tú qué opinas al respecto? La disfuncionalidad en una familia proviene del desconocimiento de Dios.
Es a mi Sí, criterio, a mi parecer, desde el tiempo que conozco al Señor. Te voy a poner un ejemplo. Yo vengo de una familia disfuncional. ¿En qué sentido? De un padre que se multiplicó fuera de su esposa, que es mi mamá. Entonces, cuando tenemos ese tipo de disfuncionalidad, yo puedo crecer creyendo que lo que hizo él es normal. Pero cuando llegamos a la Biblia, cuando llegamos a la palabra, cuando conocemos al Señor, cuando conocemos al Espíritu Santo, he entendido que la familia, su disfuncionalidad llega hasta cierto punto, hasta donde nosotros, los que somos padres, le permitimos al Espíritu Santo obrar. Claro, esto lo estamos hablando desde el punto de vista netamente bíblico, pero hablemosle al conglomerado, aquellos que de repente nunca han leído la Biblia, creen en Dios, pero no han leído la Biblia. Entonces, a esas personas que creen en Dios, pero no han leído la Biblia, ¿qué consejo les pudiéramos dar? El consejo que pudiéramos darle en esta noche a todos los padres, así usted no esté practicando ninguna religión, así usted no haya leído la Biblia, no sepa de lo que es capaz el Espíritu Santo cuando Él está dentro de nosotros, es revisarse sus propias vidas. ¿Por qué? Porque los hijos imitan lo que los padres hacen. Y cuando los hijos imitan lo que los padres hacen, vienen y cometen la misma falta que pudieron ver en sus progenitores. Entonces, cuando yo estoy dispuesto a formar una familia sin conocer a Cristo, sin conocer ningún tipo de religión, yo tengo que saber hacia dónde debo de llegar y qué es lo que yo debo de entregar para que mi familia no pase por la disfuncionalidad que yo como niño pasé. Mira, fíjate, en varios de mis programas siempre hago mención, sobre todo desde el punto de vista académico, hago mención de que uno de los grandes errores que está cometiendo la sociedad en estos tiempos es que sacó el temor reverente, no estoy hablando de temor reverente de Dios de la casa, de la familia, de la escuela, del trabajo. Yo creo que nosotros debemos como sociedad, para defender el núcleo fundamental que es la familia, debemos ir otra vez a ese temor reverente, donde lo bueno es lo bueno y lo malo es lo malo, no llamar malo a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces, que tú en la experiencia que tienes, porque sé que tienes en tu iglesia va muchas familias, y sé que eres consejero familiar, de hecho, con tu esposa. ¿Cuál es la situación más común en estos tiempos en la familia? La palabra de Proverbios dice que debemos de instruir a los niños en el camino del Señor para que cuando ellos sean adultos, ellos no puedan salirse de lo que los parámetros que Dios dice. Ahora bien, para nosotros poder incentivar de que la palabra llegue a los colegios, porque los niños tienen una particularidad, que los niños aprenden rápido. Los niños tienen esa particularidad de que lo bueno y lo malo que usted le puede enseñar, ellos lo absorben. Y lo tienen, por cierto. ¿Por qué? Porque ellos ven a un padre como una autoridad, pero también ven a un maestro como una autoridad. Entonces, cuando introducimos la palabra de Dios dentro de los colegios, vamos a darle una formación a nuestros hijos, donde ellos en el futuro van a ser seres humanos funcionales, no en la manera natural, porque funcional es todo ser humano, porque el ser humano come, el ser humano respira, el ser humano camina, pero funcional sí en la manera de obrar a través de, en este caso, del Espíritu Santo, para que lo que sucedió, como dije en el anterior, al niño desde pequeño, él no lo vuelva a repetir de adulto y esa parte de su vida que fue traumática no pase a su generación. Bueno, este es un tema bastante interesante, Pastor, pero tenemos que ir a un corte. Vamos a un corte y ya volvemos con su programa Aclarando Conceptos. Estamos de vuelta en su programa Aclarando Conceptos con el pastor Rolando William de la iglesia Visión al Mundo Boyacá. Boyacá, estado Anzoátegui. Rolando, estábamos hablando en el corte pasado sobre la familia y los casos que regularmente se ven en las congregaciones, no nada más en las congregaciones, porque tú lo ves en el trabajo,
tú lo ves en donde vayas, en la empresa, en todas partes. La familia está sufriendo en este momento un ataque directo, certero, artero, como para desmembrarla. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? La familia actualmente está sufriendo lo que yo podría llamar una metamorfosis. ¿Por qué? Porque el diseño original de la Biblia para la familia es que el padre y la madre eduquen al hijo con respecto a lo que Dios dice en su palabra, para que ese niño, a su vez, cuando tenga familia, también sepa cómo educar a sus hijos. Claro. ¿Por qué llamo yo una metamorfosis? Porque vemos cambios en los roles. Primeramente, vemos niños que gobiernan a sus padres. Vemos padres que no se responsabilizan de sus hijos. Vemos madres que están tan cargadas, ya sea por lo económico, por lo social, por las razones que usted quiera nombrar, que descuidan muchas veces la educación del hijo y estar pendiente del hijo. Un ejemplo muy clásico. Yo quiero que el niño me deje tranquilo, yo le doy la tablet o le doy el teléfono, sabiendo y entendiendo yo como adulto que la internet tiene mucha información y que el niño, consciente o inconscientemente, puede bajar una información que no le conviene. Y ahí hay una disfuncionalidad, y ahí hay un rol que el niño está tomando donde el padre tiene que actuar no para corregir, sino para ser preventivo. Cuando somos preventivos, nos evitamos corregir en el futuro. Por ejemplo, si yo soy preventivo con mis hijos y lo educo para que sea en caso un varón, un hombre hecho y derecho, un hombre funcional, un hombre que estudie, un hombre que se gradúe, un hombre que tenga su familia, que sea un buen hombre, pero si yo no le presto la atención debida y yo como padre no hago que ese niño se eduque de esa manera, es posible que yo tenga no solamente un delincuente, sino una persona irresponsable en el futuro. Claro. Y la familia, atendiendo a la familia como núcleo fundamental, sanaría de una manera u otra la sociedad, ¿verdad, Rolando? Sí, claro, porque familias disfuncionales crean sociedades disfuncionales. Entonces vemos una mezcolanza de ideas, de pensamientos, vemos una mezcolanza de sentimientos, porque ahorita más nos basamos en los sentimientos que en el raciocinio. No me interesa pasar por encima de alguien, porque eso fue lo que yo vi, eso fue lo que yo aprendí, eso fue lo que mis padres me enseñaron cuando me descuidaron. Fíjate, tú tocaste en este momento un tema muy importante, que es el tema de las redes sociales. Estamos viendo ahorita con estos retos Challenger, cómo están atacando directamente nuestra sociedad juvenil, nuestros jóvenes, nuestros niños, inventándoles juegos sumamente peligrosos. ¿Qué puede hacer, qué medidas pudiera tomar la iglesia como un centro de formación, como un centro un núcleo de orientación para este tipo de situaciones? Mira, la iglesia de Cristo en este tiempo tiene un rol muy importante en la sociedad. ¿En qué sentido? Porque la iglesia de Cristo debe basarse en la educación de la familia, para que la familia como núcleo y base de la sociedad, como se dijo al principio, esa familia pueda llevar a un país, en este caso nuestro país, a ser un país desarrollado. ¿Por qué? Porque es importante la posición de los padres dentro de la educación de los hijos. Si yo como padre me desaparezco de la vida de mis hijos, ¿qué modelo va a tener él en el futuro? Ninguno. Porque el padre, el varón, el hombre, es el que le da identidad tanto a la niña como al varón. Y si la niña y el varón no tienen la identidad de vida, entonces buscan otra manera de cómo identificarse y resulta que con lo que se identificaron no es lo correcto. Ahora bien, la internet, los retos que están saliendo ahora, lo que llaman Challenger, eso, que si te reto, si no cumples, eres esto. El bullying siempre ha existido. En los tiempos cuando yo era pequeño le decían chalequeo, por ahora le dicen bullying. Siempre han existido. Pero el detalle está que en los tiempos donde yo era pequeño, en los tiempos de ahora, es la identidad del niño. Porque el niño en los tiempos, en las décadas pasadas, tenían padres que le enseñaban. Actualmente no estoy diciendo que todos no sean así,
pero hay un gran porcentaje que ha crecido de niños que están educándose así solos. Niños que están- Prácticamente educándose con una tablet o educándose a través de la televisión. Exactamente. Le pones yo he visto, yo no sé cómo se llama eso, que son unos micros que hacen estupideces, que no tienen ningún sentido, no tienen contexto, no tienen texto, no tienen nada formativo, sino simplemente un animalito que hace pi, 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 y ya. Y esa es la niñera Exacto. de la juventud ahorita. Exacto. Entonces tú hablas con un niño de pi, pi, pi. O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué preocupación? O sea, eso me preocupa, porque como abuelo me preocupa, Claro. Como padres como, preocupa. como padre preocupa. Y tenemos que entender como padres que los medios audiovisuales tienen una injerencia muy importante en la psicología, en la psique del ser humano. Yo recuerdo que cuando era niño veía Superman a los mediodías y yo me ponía una capa y me lanzaba como Superman. Sí, sí. Entonces era lo que yo vivía en ese tiempo porque no había internet, estaba la televisión. Mm. Y la televisión como medio audiovisual, la radio como medio de audio, de medio de donde te lleva una información, tenemos que seleccionar lo que nuestros hijos hoy en día ven. La iglesia, mira, la iglesia yo la veo, yo también a mi público le digo, pues yo soy practicante cristocéntrico y la iglesia yo la veo como el eslabón necesario de levantar las banderas de la moral, Amén. de Sí. la moral, de la ética, a través de la exhortación, consolación y edificación de la familia. Y sin ser religiosos. Porque muchas veces la religiosidad es lo que aparta a la gente de las iglesias, de las congregaciones. Sí, Esa manera tan avasallante de imponer un criterio es lo que aleja a las personas del Señor y los deja de la iglesia, donde la iglesia tiene, como dijimos al principio, un papel importante, donde la iglesia tiene que educar a los padres, donde hay una familia disfuncional de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice para que ellos vuelvan al origen y al diseño que Dios tiene. Porque todo lo que la palabra habla es bueno, porque Dios no creó la palabra como tal, la Biblia como tal, para ser un ogro y oprimir a las personas. Simplemente es para que el ser humano sea libre por medio de ella. sí, a modo de información general, sobre todo a nuestra audiencia, quiero decirles que la Biblia tiene alrededor de 613 leyes que regulan las relaciones entre los seres humanos. Las leyes, las normas están para regular las relaciones. De hecho, la Biblia es fuente de derecho. ¿Quién no sabe que matar es malo? ¿Quién no sabe que hurtar es malo? ¿Quién no sabe que, o sea, hay un montón de preceptos jurídicos que están presentes desde el principio, desde generaciones en generaciones, que nos pueden servir como estandarte para levantar en este momento y defender nuestra sociedad y defender a nuestros hijos. Pero esto lo vamos a desarrollar, Pastor Rolando, en el próximo corte. ¿Te parece? Amén. Ok. Claro. Estamos de vuelta en este su programa Aclarando Conceptos desde Anzoátegui Televisión, primero lo nuestro. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en todas las redes sociales, estamos en streaming, estamos en Roku, estamos en YouTube, estamos en Instagram, en Facebook, estamos en todas las redes sociales. Y si quiere ver en diferido nuestro programa, lo puede ver a través de Aclarando Conceptos TV. Aclarando Conceptos TV, la segunda A es @ aclarando, la segunda A @ Conceptos TV y por anzoategui.tv. Ahí usted puede ver todos nuestros programas en diferido y toda la programación de su canal Anzoátegui Televisión. Recuerden que Anzoátegui Televisión es primero lo nuestro. Estamos con el pastor Rolando William, estamos hablando sobre la familia. Y que ha sido y es muy atacada en este tiempo. Y él me hacía mención de el cristianismo sin religión. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Cómo cristianismo sin religión? Primero debemos entender que religión en su etimología significa religar.
¿Por qué? Porque el hombre, llevándolo al contexto bíblico, perdió esa comunicación con el Dios vivo a través del pecado original. Y las religiones se fueron creando a medida que la humanidad fue estableciéndose en esta tierra, fueron creándose para unir al ser humano a una entidad celestial. Equivocadamente o acertadamente, la religión ha llegado hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque la religión ha hecho que muchas personas, en vez de acercarse más al Señor, se aparten más del Señor. ¿Por qué? Porque la religión viene a establecer como una ley donde yo tengo que establecer mi criterio propio como ser humano para que tú puedas conseguir un beneficio X dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias, porque voy a hablar de todas en un conglomerado, de todas las iglesias de las congregaciones que existen. Ahora, la palabra me habla de un Dios de amor, de un Dios que restaura, de un Dios que redime, de un Dios que sana, de un Dios que está esperando que todo ser humano, a través del arrepentimiento, se acerque a Él para Él poder obrar. Porque hay algo que Dios respeta, que es el libre albedrío. Él respeta mucho eso. Y yo puedo hacer lo que yo quiera en mi vida, más no todo me edifica ni todo me conviene, pero todo me es lícito. Pero la religión sin Cristo sería no establecer mi criterio religioso sobre el criterio de otra persona. Claro. Yo tengo que enseñarle el Cristo que me salvó, el Cristo que me amó, siendo yo un pecador y seguir yo como pecador en este tiempo. Ese Cristo que en la cruz del Calvario murió por el pecado de toda la humanidad. Pero muchas veces las religiones nos llevan a ¿qué? A apartar seres humanos que no llegan al Señor por lo que yo estoy estableciendo y que no está escrito en la palabra. Claro, esto merece el criterio de que el ser humano siempre termina siguiendo al ser humano y vuelca su mirada, aparta su mirada de aquel que le dio lo que es el creador como tal. Y nosotros no debemos seguir seres humanos, sino debemos seguir es la palabra de Dios, lo que es el Cristo vivo, el Cristo resucitado. Es allí donde nosotros como pastores debemos enseñar eso, ¿sabes? Porque yo no necesito fans, yo no necesito seguidores. Yo como pastor de la iglesia, de la congregación que pastoreo, yo necesito personas que verdaderamente se acerquen a Cristo para que sus vidas sean verdaderamente sanas y salvas. Sí, yo he escuchado muchos pastores, sin entrar en ningún tipo de denominación, que lo primero que exigen es lealtad, pero a ellos, no a Cristo. La lealtad es para el Dios vivo. Sí, yo soy un ser humano común y corriente. Que todos vamos a cometer errores. Y en algún momento este cuerpo se va a convertir en polvo. Entonces, cuando la gente me sigue a mí y yo muera, ¿qué van a hacer después? ¿A quién van a seguir? Y es una condición del ser humano, ¿sabes? Porque cuando vemos la palabra y vemos la Biblia en la antigüedad, cuando Moisés fue a buscar las tablas en el monte, cuando el Señor lo llamó, el pueblo le dijo al hermano de Moisés, Aarón, haznos dioses delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó del desierto, no sabemos qué fue de él, porque duró 40 días en el monte con el Señor por las tablas de los 10 mandamientos, del decálogo. Entonces el ser humano lleva esa condición siempre de tener a alguien a quien ver para poder seguir. Sí, pero no sé, como lo decía Pablo, no me sigas a mí, sigue lo que hago. Sigue al Cristo que sé imitador de mí como yo de Cristo. Como yo de Cristo. Entonces, para que alguien sea imitador de mí, yo tengo que ser imitador de la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Yo tengo que dejarme moldear por Cristo. Yo tengo que dejar que el Espíritu Santo haga en mí la transformación que yo deba, y debo de ser ejemplo en todas las áreas de mi vida. Soy un ser humano, no soy un robot, me puedo equivocar. Pero, ¿qué pasa con esto? Que muchas personas tienen apariencia de piedad, pero cuando se equivocan, porque le demostraron algo que no es verdad a las personas, y donde viene la decepción de la persona en la religión donde está. Sí, yo a veces me siento muy triste al ver en las redes sociales que los primeros que arremeten contra los propios pastores son los propios, aquellos que se hacen llamar cristianos, que se hacen llamar evangélicos. ¿Por qué es eso? Porque idolatraron al hombre. Claro. Idolatraron al hombre. Entonces querían ver una perfección que ellos no tienen en un hombre que también es imperfecto, o en una mujer que también es imperfecta. Entonces, y se les olvida la gracia. Se les olvida todo. Se les olvida la gracia.
absolutamente todo. Se olvida la gracia, se olvida la salvación que está implícita en la gracia, se olvida de para qué Dios nos creó, se olvida absolutamente todo. ¿Por qué? Porque también, si es mi caso, por ejemplo, porque no voy a poner a nadie porque voy a hablar de mí, claro. si es mi caso, si yo hago que las personas me vean a mí y cuando yo cometa un error, simplemente esas personas van a atacar mi vida, de Claro. alguna manera u otra. Entendiendo que, porque estamos hablando de la familia. Exactamente. Estamos hablando de la familia como célula fundamental de la sociedad y estamos hablando de la malformación o la deformación en lo que son los criterios de familia en estos tiempos. Y uno de los criterios de familia de estos tiempos es el que hay que recuperar, que es esa unión X, Y y hijos. O sea, Exacto. papá, mamá e hijos. ¿No es lo que- Exactamente. y, Ese es ese, el y origen. ese es el origen perfecto de la familia. Es que uno de los mandamientos que el Señor le dijo al hombre, multiplícate. Ujú. Y para yo poder multiplicarme, tengo que tener una figura femenina delante de mí. Mujer nacida mujer. Lo que lleva a esa persona, lo que es los cromosomas XX, porque yo tengo el cromosoma XY como varón. Claro. Y algunos de esos cromosomas se desprenden para crear, engendrar una niña o un varón. Entonces, ese diseño original, claro que tiene que ser devuelto, porque ahorita estamos hablando de cosas que son incongruentes. Hombre que salió embarazado, o sea, ¿dónde? Genéticamente es imposible. Claro. Entonces, lo que es incongruente se tiene que eliminar para que la verdad y la lógica del raciocinio del ser humano basado en lo que Dios dice sea devuelto al origen de la familia. Lo que hablé hace rato, la religión destruye, pero también cuando hay un padre que malforma, destruye también la continuidad de las generaciones. Sí, por eso es que hay que recuperar los valores éticos, morales y espirituales. O sea, hay que hacer un proceso de sanamiento, Sí. en la familia, en la sociedad. Tenemos que trabajar arduamente, aquellos que tenemos esta oportunidad de hablarle a público, que damos clases en universidades, que constantemente estamos hablando con las personas. Nosotros tenemos que hablar sin la discriminación, porque Exacto. enseguida te llaman, te ponen una etiqueta. Te ponen una etiqueta que no es la que corresponde tampoco, porque tú lo que estás es defendiendo tu familia, tú lo que estás es defendiendo la sociedad, estamos defendiendo a través de levantar el estandarte de la moral, de la ética, de la verdad, porque hay una verdad. ¿Cuál es la verdad? Que hay un cromosoma X y un cromosoma Y. Exacto. O sea, esa verdad es irrefutable. Pero eso lo vamos a desarrollar en el próximo corte, ¿te parece? Amén. Ok, vamos a un corte y ya volvemos con su programa Aclarando Conceptos. Estamos de vuelta en su programa Aclarando Conceptos desde Anzoátegui Televisión, primero lo nuestro. No se les olvide sintonizarnos a través de las redes sociales. Estamos en todas las plataformas y en todas las redes sociales. Pastor, estábamos hablando, ya hemos visto el panorama general de todo lo que está influyendo de una manera distorsionada en la familia. Ya sabemos que no hay ninguna familia que sea perfecta, porque la misma imperfección del hombre hace imperfecta la familia. Pero quisiera decir, a mí me gustaría que usted como pastor, como guía espiritual de un pueblo, ¿qué herramientas utilizan ustedes para apoyar a la familia como célula fundamental de la sociedad? Mira, como herramientas naturales usamos mucho lo que es la consejería bíblica para que cada uno entienda su rol. Pero ahora, como pastor, como los televidentes que nos están viendo, ¿cuál es el panorama general de todas estas cosas? Principalmente es Cristo. Porque cuando estamos en Cristo, el diseño original de la familia se vuelve a restablecer. Un hombre cristocéntrico atiende a su familia, una mujer cristocéntrica funciona como ayuda idónea, y ellos dos, criando sus hijos de buena manera, cada hijo sabe cuál es su lugar y cuál es su rol dentro del entorno familiar. Y cuando entendamos esto, vamos a llevar nuevamente a la familia al lugar que le corresponde.
donde Dios los puso desde el principio, cuando entendamos esto. Es por eso que sin Cristo ninguna disfuncionalidad puede, ¿cómo te lo diría? Puede pararse. ¿Por qué? Porque Él nos va a enseñar la verdad de las cosas en el momento que nosotros decidamos volver a Él. Sí, eso es como aquel drogadicto que quiere dejar la droga, pero las deja por un tiempo y vuelve a caer. Las deja Exactamente. por un tiempo y las vuelve a caer. En cambio, cuando aceptan o empiezan a vivir cristocéntricamente, se dan cuenta y les viene la revelación. Hay una restauración del orden Exactamente, divino. del orden divino. Sí, Hay una restauración de todas las cosas. Dijiste un ejemplo muy acertado, lo del drogadicto. Si el drogadicto no tiene una ayuda en ese momento que lo saque de esa condición, vuelve a recaer. Ahora, si nosotros como varones, como hombres, las mujeres que están dentro de las casas, no entienden cada uno su rol, vuelve a recaer en la disfuncionalidad. claro, y entendiendo de que tiene que reconocerla para Exactamente. ser restaurado, tienes que reconocer de una manera u otra que está fallando, Exacto, que estamos mal. que estamos mal. Entonces, cuando tú ves normal que los hijos se prostituyan o que se consuma droga, o cuando tú ves normal que todo el mundo tome y que se peleen y se cuchillen todos los fines de semana, entonces no logras tener, o sea, no se te revela la visión de la restauración como familia. Y ahí es donde entra la iglesia como instrumento de Dios para que esa condición tú la reconozcas y puedas decir, Señor, necesito una ayuda, estoy mal, necesito a alguien, no algo, sino a alguien que verdaderamente me diga a mí lo que nunca me enseñaron desde que nací. Entonces, ese alguien, ¿quién es? Bueno, repito, Cristo. Porque Él viene para restaurar absolutamente todo en la vida de un ser humano que ha creído en Él y lo ha aceptado. Absolutamente todo. Porque cuando nosotros enseñamos a través de la Biblia lo que debe de ser un hombre como padre, un hombre como hijo, un hombre como esposo y una mujer como ayuda idónea, un hijo de acuerdo a su lugar, cada uno va entendiendo cuál es el rol que le corresponde y cada uno va respetando el rol del otro también. Sí, me hiciste acordar, creo que un proverbio que dice que los hijos son como saetas en manos del arquero, que donde la zumba, Exactamente. ellos van a... La flecha tú la apuntas, y donde vayas a dar en el blanco, hasta ahí llega. Sí. Ahí llegan los hijos. Y Porque el nosotros somos... el blanco es la restauración. Exactamente, si lo llevas a ese punto. Claro. Si el padre reconoce que tiene un problema. Sí, porque la restauración es volver al diseño original. Exactamente, el diseño original de Dios en la familia. Dejará el hombre a su mujer y se unirá y serán una sola carne. Y la mujer fue creada también de la costilla del hombre, el diseño original para ser una ayuda idónea, no una esclava idónea, ayuda idónea. ¿Por qué? Como son una sola carne, son un mismo cuerpo, son una misma unidad indivisible, como dijimos al principio, esa mujer va a entender que ella es el soporte de él y él va a entender que es el soporte de ella. Sí, por eso que dice que es un cordón de 3 dobleces, ¿no? Exactamente. Hay una canción de Ilan Chester que recuerdo una parte de la canción que dice que cuando el amor es sincero, lo propio es lo común. ¿Y qué sucede en este tiempo? Que como lo propio no es lo común de la familia, cada quien busca lo común en sí mismo. Y lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Y ahí es donde empieza la disfuncionalidad. Son islas. O sea, yo he visto familias que están completamente, viven en islas. Exacto. Cada isla es un teléfono. Exacto, cada un teléfono o la condición psicológica de cada quien. Ahí es de donde está el detalle, ahí es donde viene la renovación, el espectro psicológico del ser humano. ¿Que estoy loco? No, yo no estoy hablando que estás loco, pero sí tenemos una disfuncionalidad que tiene que cambiar. Pastor, ¿ustedes en su iglesia tienen un departamento de consejería? Sí tenemos un departamento de consejería bíblica que allí está al frente de mi esposa, la pastora de la casa. Ese departamento de consejería bíblica, cada año preparamos un grupo de personas para que bíblicamente ayude a aquel que lo necesite. Ahora, la consejería bíblica no me va a decir a mí lo que debo de hacer. Simplemente la palabra me va a enseñar cómo debo yo de funcionar. Porque yo no te voy a decir a ti, mira, esto y esto. No es una fórmula mágica. No. No es una para fórmula, nada, no es
un, dos, tres, Para nada. paso uno, paso dos. No, para nada, porque la forma en que el Señor se me presentó a mí no es la misma forma que se te va a presentar a ti. Y la forma que el Señor me educa a mí no es la misma forma, a pesar que la palabra es la misma, no va a ser el mismo modo ni la misma forma que te eduque a ti. Entonces no hay una fórmula mágica, no hay un proceder donde te diga, haz esto primero, es como si tuviera una receta para hacer una torta o para hacer un arroz, o sea, No hay una receta no. mágica, o sea, eso Solamente Cristo es el único que te va a decir, el Espíritu Santo dentro de uno, donde uno está mal y donde uno tiene que mejorar. sí, bueno, pero a mí me gustaría que tú dieras la ubicación, donde están, los días en que hay consejería, Bueno, Visión al Mundo Boyacá, estamos ubicados en Urbanización La Yuleca, Avenida 1, sector 3, no dentro como tal de la urbanización, pero estamos en la propia avenida, al ladito de los vidriales. Tenemos servicio los jueves de 6:30, que son servicios de sanidad, son servicios de milagros también, cuando el Señor lo permite. También tenemos los domingos, que tenemos servicios 8:30 de la mañana y 10:30 de la mañana. Bueno, y las consejerías. La consejería, dependiendo de la persona que lo necesite, se establece un horario, porque no hay un horario fijo para Ahora, ellos. esto es para nuestro público. No soy cristiano, pero siento en mi corazón que me puedes ayudar. ¿Puedo ir a la iglesia? Claro que Porque puedes ir. esa es una de las dudas que la gente a veces No, tiene. sí puedes ir, tú puedes ser católico, tú puedes ser mormón, tú puedes ser adventista, tú puedes ser testigo de Jehová, pero si reconoce que necesitas ayuda, te podemos ayudar Le bíblicamente. tendemos Claro, le la mano tendemos ayuda. la mano a todo el mundo, porque todo el mundo tiene el derecho de conocer a Cristo. Claro. No, no es nada más de conocer a Cristo. Todo el mundo tiene el derecho de ser restaurado en Exactamente. el diseño original. Es por eso que tiene el derecho de conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque el que lo va a restaurar va a ser Él. Así Él no se congregue conmigo. Claro, porque no lo restauras tú, lo restauras es la palabra. Exactamente, la palabra ¿Ok? de Dios. Bueno, pastor, de verdad, si quiere dar su número de teléfono. Mi número es el 0414-147-6455. Estamos a la orden, en verdad que sí, Visión al Mundo Boyacá. Y bueno, y gracias por esta oportunidad, Rafael, y gracias a todos por esta oportunidad. Le doy la gloria al Señor porque no siempre se dan estos espacios, pues, para que nosotros podamos llegar a todos los hogares, lo que es aquí en la zona norte del estado de Anzoátegui. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, muchísimas bendiciones. Bueno, no podemos irnos sin comentarles que para hacer el bien usted no necesita ley. Nos vemos en la próxima entrega